incluso con los héroes, también es bueno, bueno, no sean totalmente luz, o sea, totalmente, si le podés agregar algo, gesto, algún detalle que hace que no sea del todo el noble que se espera. Hay tipos que eran súper nobles. Yo me acuerdo de haber leído de chico Tarzán y llegaba un momento que decía, el tipo no es espectacular, es perfecto, es el hombre perfecto. O sea, no se puede calentar, no se calentaba por nada que fuera malo, era noble hasta el cansancio. Eh, Era un personaje, la verdad, creo que es creo no, me recuerdo en 1912 o 14 era la época en que Edgar Rice Burroughs lo había escrito o publicado, y a mí eso me gustaba más el mundo en que se movía, que, que que la terrible nobleza que tenía ese tipo. Ahora me acuerdo un detalle que tiene que nunca lo hicieron en ninguna película. Cuando Tarzán era chico, estaba con los simios, lo criaron los simios en África, tuvo una guerra, una batalla, perdón, con, con uno de los monos. No me acuerdo si era Tublat, uno de esos, o Kerchak. En esa pelea le hacen una herida en la frente, que esa herida le iba a quedar con una marca blanca para toda la vida, que cuando el tipo se enojaba y se calentaba, esa cicatriz se volvía, al borde se volvía más morado, más rojo, y era una característica que Edgar Recursos había puesto en el personaje, o sea, si se enrojecía esa cicatriz era porque el tipo se estaba enojando de verdad y mal. Ninguna película mostró eso, que ya, porque quizá no funcionaría en cine. En el libro funcionaba bastante bien. Eh, de todos esos personajes, ahora me acuerdo otro que leí de chico también, que es El Corsario Negro de Emilio Salgari. Un tipo muy descriptivo. Este tipo, hacía, hablando de personajes, transformaba al escenario en personaje también. Porque en dos o tres oportunidades el Corsario Negro se vio obligado a cruzar por la jungla del Caribe. Una jungla donde, claro, como dice Dolina a veces, el Corsario Negro se tropezaba en una raíz y Emilio Salgari lo usaba de excusa para poder contarte la historia de ese árbol. Era una lección de botánica. Y es bastante interesante. O de cualquier animal. En la jungla siempre aparecían árboles raros, que curiosamente existían. Lo único que creo que las descripciones eran un poquito exageradas. Me acuerdo de una vuelta que ellos sienten que alguien le está disparando y se esconden, se agachan para descubrir que eran lo que escuchaban, las detonaciones eran las semillas de unos árboles que se abrían y lanzaban como unas pelotitas. Eh, em, no sé si ese árbol existe. Sí vi unos árboles eh, acá en Buenos Aires, en mi casa, que se llaman Faso Café. No sé si son árboles, son plantas, que tienen un fruto así, que cuando madura, hace pum y te hace saltar las semillas. El Corsario Negro era un personaje es el personaje de su propio libro, ¿no? Pero siempre mostraba como una especie de oscuridad que no se llegaba a notar. Era una descripción de Emilio Salgari, era como un tipo melancólico, que escondía su pasado, nunca llegabas a verlo. Estamos hablando de un pirata, ¿no? Un pirata vestido completamente de negro, tenía unos hermanos, el corsario rojo y el corsario verde, que no, que casi ni aparecen, solo aparecen como cadáveres que él va a rescatar. Y tenía un origen noble, pero cuando el tipo te presenta al personaje, lo ves como, te lo presenta como si fuera alguien que no es muy de fiar, alguien que tiene una oscuridad encima. Pero realmente fue un engaño en ese libro, porque en realidad todos los gestos y todas las cosas que hace
siempre fueron de un tipo noble y bueno, nunca hace algo malo. Fue nada más la impresión que te da en la descripción inicial del personaje, pero realmente después el tipo resuelve todo bien, a excepción de una cosa que un juramento que hace que lo obliga a abandonar a una persona que él ama mucho, hacia el final del primer libro, es un recontra spoiler de un libro que se escribió hace 1000 años. Eh, es lo único, pero es atarse al código de nobleza. Lo mismo me acuerdo pasa con un anime, de los primeros animes que ya hablé alguna vez, cuando existía nada más que Meteoro, Kimba y Astro Boy, y es el Capitán Harlock. Otro también. Era el pirata del espacio, el tipo que estaba, que todos decían que era malo. Ahí es una cuestión diferente. El tipo, en realidad, el Capitán Harlock tenía una nobleza que iba más allá de los que lo acusaban. ¿Quiénes lo acusaban? El presidente de la Tierra, que era un tipo que el anime te lo mostraba siempre más interesado en las carreras de caballo, las apuestas, en su propio mini golf que tenía en su oficina. Y cuando le hablaban, venían un militar que lo asistía a hablarle de problemas, el tipo decía, déjame joder con esto, era una inversión extraterrestre y no importaba. Y todo era culpa del Capitán Harlock. Que el Capitán Harlock lo único que quería era navegar por el espacio y hacer la suya, y no volver a la Tierra. Les cuento esto porque les nombro personajes que no son tan conocidos para que puedan imaginárselos y ver cómo uno le da ciertos tips a los personajes para que después poder reconocerlos y que tengan carácter, que tengan profundidad. Puede ser mucho más profundo que esto, porque podemos ir a lo psicológico y no me voy a meter con Alan Moore o Frank Miller, que son unos maestros en eso, o personajes de acá. Hay un personaje hiper interesante a mí, dos, que a mí me parecían terriblemente interesantes, que era Alvar Mayor, un, un personaje de la época colonial, en esa época de los adelantados, cuando recién llegaban los españoles a conquistar América, y América ahí también es un personaje. Es una tierra totalmente desconocida, llena de tesoros, de indios extraños, de tribus extrañas, donde Alvar Mayor se presenta a veces, casi siempre como una especie de guía. A eso luego era un conocedor, un viajero de de las Indias, ¿no? O sea, de lo que era América. Y era interesante porque tanto Enrique Brescia, el dibujante, como el guionista, recreaban un mundo exótico y mágico. Yo recuerdo que cada vez que leía esa historieta entraba a un mundo de magia. No sé si era los rostros que dibujaba Enrique Brescia, la jungla detrás, el mismo guión, y aparte que los personajes eran todos uno más interesante que el otro. Ya en el aspecto te quedabas mirándolos porque el estilo de dibujo que usaba era muy representativo, era totalmente gestual, entre caricatura y la verdad es una genialidad eso. Y el otro personaje que quería también, que tiene una profundidad, pero este se va lejísimos, es Gilgamesh de Robin Hood y de Lucho Olivera, porque el dibujo del tipo ya también te transportaba. Desde los inicios ahí en la Mesopotamia, en Sumeria, hasta el final de la historia, que es en las estrellas. El tipo convertido en la salvación del- de los últimos miembros de la humanidad, creo, unos nenes. Pero todo el recorrido, yo recuerdo que la primera vez que leí una de Gilgamesh me impactó, y era una historia donde lo llevaron prisionero en la Segunda Guerra Mundial, pero tenía algo, el mismo personaje en sí, tipo calvo, los ojos, que me quedó esa impresión, con toda una personalidad, todas las respuestas que daba.
siempre con una especie de sabiduría del tipo que había vivido muchísimo, que había pasado por mil situaciones y que no tenía miedo. O sea, el camello lo que me mostraba siempre es que no tenía miedo. Aparte es mortal, era espectacular. Eh, Eso, bueno, hay miles de personajes de historieta que uno puede decir que recuerda por los gestos. Hay unos clásicos, Corto Maltés, eh, funciona, porque hay una cosa que es interesante también, que funcione cuando la imagen está a contraluz o solamente el contorno. Cuando ya podemos reconocer al personaje en contorno, y en esto aplica para, imagínense cualquier personaje, desde Drupi hasta Sailor Moon y cualquier Goku, obviamente, cualquier personaje de historieta que se imaginen. Batman es bastante totalmente reconocible, aunque no esté dibujado, que no veamos todo, la figura solo es negro. Eso es bueno que lo practiquen cuando construyan su propio personaje, que pueda ser identificable incluso sin líneas, o sea, en la figura totalmente negra. Otras cosas que son importantes para construir un buen personaje. Después de la descripción que podemos hacer de altura, de contextura, ojos, su historia del pasado, su niñez, hay algo que también hace al personaje y no muchos lo explotan, que es el complemento. Y no estoy hablando del adversario, el villano. Porque en algunas ocasiones el villano es justo el contraste y el oponente, casi siempre en las historias de superhéroes. No tiene por qué ser así, a veces el villano no tiene nada que ver con el personaje principal, simplemente es alguien que está haciendo, eh, poniendo conflictos en el personaje o haciendo algo que justo el personaje quiere destruir o quiere determinar. Pero el complemento me refiero al compañero, o a la compañera, o lo que sea. Es algo que se mueve junto con el personaje y que se nos hace difícil imaginar que el personaje no esté con él. Esto puede ser el transporte, sea el vehículo que tiene, el caballo, su familia, alguna mascota. Eso es muy interesante, hace interesante el personaje y aparte estamos hablando de que usamos un personaje que hace interesante el personaje. En el, a veces hay personajes que tienen un auto muy especial, este transporte, este auto, llega a ser un personaje más de la historia, donde cuando vemos el auto llegar ya sabemos que viene nuestro personaje. Es bueno también construir eso bien, en detalles, darle nosotros personalidad, eh, más que nada en la parte visual, la parte del dibujo construye bien a ese vehículo. Puede ser cualquier cosa, ¿eh? Estamos hablando yo puse un auto, pero podemos hablar tanto de una lancha como de un barco. Es muy conocido que los capitanes de las historias de piratas tienen al barco como una especie de, de valor, de tesoro personal. Se da también en las historias de ciencia ficción. Cualquiera se recuerda que Han Solo va con Chewbacca y que ellos dos van en el halcón milenario. Ya cuando ves a otro personaje en esa nave, resulta un poquito forzado, chocante, es difícil de digerir, porque uno se acostumbra mucho a relacionar esas tres cosas juntas. Halcón milenario, Han Solo, Chewbacca. Da igual para el Capitán Kirk en la Enterprise. Es algo que tienen, que juegan una especie de simbiosis entre los dos y enriquecen otra vez, como estaba diciendo, al personaje. Bueno, esto es, en definitiva, ciertos tips a tener en cuenta cuando estamos armando un personaje de, de ficción o no ficción, pero porque vale para todo. O sea,
tanto si tu historia es de fantasía, es de realismo, es de detectives o es una historia casera. La construcción de los personajes es importante trabajarla, analizar estos tips, tratar de ponerle estas cosas y así va a funcionar, va a ser también más fácil recrear el relato porque vos ya sabés que tal personaje va a reaccionar de tal manera ante tal situación. Es más sencillo saber. Los personajes inciertos, los personajes que no sabes qué van a hacer, pueden movilizar ciertos aspectos del relato, pero lo que van a tener de seguro es que nadie se va a identificar con ellos. Nadie. O sea, no, porque dicen, y este es el loco que no sabes cómo reacciona, o el que hizo tal cosa, porque muchas veces va a desilusionar lo que ese personaje va a hacer. En cambio, si un personaje es noble, es recto, defiende los principios, o al contrario, es un tipo que le importa tres carajos, es traicionero, es embaucador. Todos esos gestos que ya los conocemos, los vamos a esperar, e incluso a algunos les va a resultar atractivo. Muchos personajes que están fuera de la ley, a veces son demasiado atractivos, o sea, gustan a muchas personas. Ok, esto para fijar en redondo. Trabajen personajes, créanlos, hagan una lista, hagan un perfil de descripción, anoten los detalles, los tips que va a tener ese personaje y para los que son dibujantes, represéntenlo, hagan varias vistas, pónganlos en distintas situaciones, pueden ponerlos en dos clases de ropa, traten de que sea reconocido, fíjense en el tema de peinado, fíjense en el tema de cómo se para, cómo se sienta, cómo camina. Fíjense si pueden agregar algún gesto especial cuando está caminando que lo destaque de todos otros personajes que pueda haber. Y bien, eso es la clase de hoy. Trabájenlo, cualquier cosa me preguntan, ya van a ver cómo contactarme. Y bueno, estoy a su disposición para lo que quieran saber y lo que les pueda ayudar.